Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por su amor, su misericordia, su fidelidad. Estamos compartiendo cada día con ustedes estas cápsulas bíblicas con el ánimo de que haya ese crecimiento espiritual, que haya ese compañerismo también en su devocional diario y que usted pueda compartir estas cápsulas también con otras personas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 33, versículos 1 al 11. Génesis 33, versículos 1 al 11. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. La lectura para el día de hoy se titula Primero perdona. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Éramos hermanas en Cristo, pero mi amiga y yo habíamos empezado a actuar como enemigas. Una mañana discutimos sobre nuestras distintas opiniones raciales. Después cada una siguió su camino. Sin embargo, un año más tarde, un ministerio nos contrató y empezamos a trabajar en la misma sección, donde nos era imposible no reconectarnos. Al principio fue incómodo, pero hablamos de los conflictos. Con el tiempo, Dios nos ayudó a pedir perdón y sanar. Dios también sanó la división amarga entre Esaú y su hermano Jacob y bendijo sus vidas. Jacob había conspirado para robarle a Esaú la bendición de su padre. Cuando 20 años más tarde Dios llamó a Jacob a regresar a su tierra natal, Jacob envió muchos regalos para apaciguar a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Su reencuentro es un clásico ejemplo de cómo Dios nos insta a resolver nuestro enojo con un hermano antes de ofrecer nuestra ofrenda ante él. Jacob obedeció a Dios al reconciliarse con Esaú y más adelante al levantar un altar para el Señor. ¡Qué orden tan hermoso! Primero buscar el perdón y la reconciliación. Después, ante su altar, Él nos recibe. Preguntas: ¿contra quién tienes algún resentimiento o queja? ¿Qué pasos puedes dar para reconciliarte? El título de esta lectura hoy es Primero perdona, y nos está poniendo como texto bíblico ese conflicto entre Esaú y Jacob. Como decía el devocional, estos hermanos, los hijos de Isaí tuvieron un conflicto porque Jacob, que era el hijo menor, se robó la bendición de la primogenitura a través de un engaño que junto con su mamá prepararon y le hicieron a su papá. Entonces se roba esta bendición. Esaú, siendo el hermano mayor, se enoja y quiere matar a su hermano. Entonces Jacob tiene que huir para donde su tío Labán y pasar allí muchos años. Pasan muchas cosas en la vida de Jacob, tú puedes estar leyendo eso ahí en Génesis, pero al final esta escena de ese reencuentro entre estos dos hermanos que por años estuvieron separados y hubo ese conflicto entre ellos, vemos cómo hay esa reconciliación tan hermosa, cómo el corazón de Jacob está totalmente transformado por todo lo que Dios le permitió vivir,
y viene a humillarse delante de su hermano mayor, que era la autoridad realmente sobre él, viene a humillarse y a ofrecerle presentes de todas las bendiciones que él había recibido, pero su hermano Esaú lo único que tiene es actitud de perdón. Él ni siquiera le está reclamando por lo sucedido, ni siquiera hay un juicio, una condenación, un cuestionamiento, sino que va y le abraza y le perdona. Eso fue lo que hizo primero Esaú, fue y le perdonó. Y después quizás hablaron de la situación y del por qué se dieron las cosas y qué sé yo, pudieron haber tenido tiempo para eso, pero el primero decidió perdonar. Y esto del perdón es un tema supremamente neurálgico, supremamente sensible entre nosotros como cristianos y no cristianos también. Todos estamos llamados a perdonar, porque la falta de perdón a la única persona que afecta y hace daño es al que no perdona. Es decir, si yo decido no perdonar a alguien, si yo decido guardar rencor o tener un resentimiento contra alguien, la única persona afectada voy a ser yo. Esa otra persona seguramente sepa o no sepa de mis emociones, pues va a seguir viviendo su vida. Y lo he dicho en muchas ocasiones, cuando nosotros no perdonamos a alguien, es como tomarme yo un frasco de veneno esperando que se muera la otra persona. No tiene sentido, la única persona dañada voy a ser yo. Por eso, entre nosotros como hermanos en Cristo debemos perdonarnos. Y si usted no es una persona que se congregue o no es una persona que habitualmente esté leyendo la Biblia o siendo parte de una comunidad cristiana, también está llamado a perdonar, porque eso es parte esencial de la sanidad del alma y del ser humano. Nosotros como iglesia estamos llamados a perdonarnos unos a otros, y el Señor Jesucristo también lo motiva, lo estimula, lo demanda de alguna manera. O sea, perdonaos unos a otros como yo os he perdonado, y todos nosotros debemos perdonarnos. Y yo me atrevo a decir con toda autoridad, por lo que la Biblia también nos demuestra, que una persona que se llama cristiana y no perdona no es un verdadero cristiano. No es un verdadero cristiano, porque nosotros necesitamos perdonarnos unos a otros. El perdón implica una sanidad total. No necesariamente, si tú perdonas a alguien que te hizo daño, no necesariamente estás obligado a restaurar una relación y ser los mejores amigos para siempre. Eso sería ideal, eso sería maravilloso, pero no necesariamente estamos obligados a hacerlo, pues porque muchas veces esa persona que nos hizo daño o a la que no hemos perdonado, esa persona ya ni siquiera está viva. Entonces pues es muy difícil obviamente ese tipo de relación, o sencillamente la persona está en otro lugar, o sencillamente perdonamos a la persona para sanar nuestro corazón, pero entablar una nueva relación no sería saludable, porque pueden haber todavía de parte de la otra persona reservas o algo. Entonces, cuando yo soy el que tomo la decisión de perdonar, yo estoy sanando mi corazón. Y yo tengo que hacer lo que me corresponde como un verdadero cristiano. Y si a ti alguien te pide perdón, perdona. Porque eso fue lo que pasó con Esaú. Esaú fue ofendido y fue verdaderamente ofendido. A veces hay conflictos entre hermanos que son pues tonterías, cosas mínimas, o sencillamente no son cosas tan graves como otras. Pero lo que Jacob le hizo a Esaú sí fue muy grave. Pero Esaú no tuvo ningún cuestionamiento. Él perdonó. Él perdonó desde el fondo de su corazón, decidió perdonar a su hermano y aceptarle estos regalos que le enviaba, estas ofrendas de paz, por decirlo de alguna manera, y pudo restablecerse esa relación entre hermanos, importante, ¿no?, para la continuidad del pueblo de Israel. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a eso, a perdonar, sea cual sea la ofensa que hemos recibido, pongámosla en las manos de Dios y pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de perdonar y de dejar de lado esa ofensa y de olvidar esa ofensa. Y si bien no vamos a restablecer una relación al 100% con esa persona como era antes, quizás por muchas circunstancias, como les digo, lo ideal sería que sí, pero se puede dar el caso de que no se restablezca igual. Pero por lo menos yo me quité esa carga del resentimiento, me quité esa carga del enojo, esa carga de la amargura que traía sobre mis hombros. Y lo que sí tenemos que hacer es tener una actitud misericordiosa. Y cuando esa persona a la que hemos decidido perdonar tenga una necesidad y nosotros podamos ayudarlo, pues ahí debemos ser los primeros para ayudarle y tenderles esa mano de misericordia como una muestra de que nuestro corazón está totalmente sano
para aún poderle ayudar. El perdón es un tema complejo, yo sé, porque son muchas situaciones, muchas cosas que se entretejen en esos conflictos que hemos tenido. Pero el llamado de Dios hoy es que podamos perdonar, que podamos perdonarnos a nosotros mismos. Es que el Señor dice que si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás, ¿sí? Entonces tenemos que aprendernos a perdonar nosotros mismos para también así perdonar a los demás. Y si tú eres una persona que se dice ser un cristiano o un creyente y no quieres perdonar a alguien que aún te ha pedido perdón, pues tienes que reconsiderar entonces tu cristianismo y tu fe, porque la base del cristianismo es el perdón. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decidió Él perdonarnos a nosotros. Y Él comenzó, Él tomó la iniciativa y Él extendió ese puente que fue nuestro Señor Jesucristo y lo envió incluso a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Si Dios, siendo Dios, ha tomado esa decisión de perdonarnos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a otras personas que nos han ofendido? Recapacitemos, replanteemos nuestras creencias y pidámosle al Señor que nos ayude a primero perdonar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, tu misericordia y por supuesto, Señor, te damos gracias por tu perdón. Ese perdón, Señor, que fue dispuesto por ti, Señor, por amor, por misericordia sobre cada uno de nosotros y que hoy nosotros, gracias a ese perdón, podemos tener esa vida eterna asegurada en Cristo Jesús. Señor, si guardamos rencor contra otra persona o contra otro hermano en Cristo, ayúdanos a perdonar primero y en ese camino a tu altar nosotros reconocer esa falta de perdón y perdonar a esas personas que nos han ofendido. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.